Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan disfrutado el break. Para los que se suman, les digo buen día. Tenemos un gran panel por delante. El señor Sergio Berenstein, por quien pide un aplauso. Gracias. Va a estar conversando con nosotros sobre contexto geopolítico. Repito, para los que se suman ahora y para quienes hayan estado tímidos en el primer panel, que tenemos un tótem con un código QR. Con el celular escanean el código QR y pueden mandar sus preguntas para incorporarlas al panel. Vamos a hablar de contexto geopolítico, pero ¿es acaso el mundo una forma de pensar también la Argentina? Sergio, recién conversábamos con Mariel Fornoni y Alejandro Katterberg y hubo una idea que surgió y que tiene que ver con el pilar de este Congreso Anual de IAEF, que es una crisis de confianza. Y cuando se habla de una crisis de confianza, se habla de una crisis de confianza en el sistema, inclusive en la democracia. Y yo pensaba si esto no es parte también del contexto global, una crisis de confianza en la democracia liberal. ¿Qué está pasando? ¿Hay otro aire de época? ¿Tenemos 2 horas? Tenemos 40 minutos corriendo. Buenos días a todos, un placer estar acá, gracias al IAEF. Y siempre un placer, Ricardo, charlar contigo. A ver, por supuesto que la democracia está pasando por un momento probablemente de tensión, si uno tiene que pensarlo históricamente, parecido a lo que vivimos en los 20 y los 30 del siglo pasado. Hacía mucho que no veíamos un proceso de erosión de los valores y de los pilares institucionales de la democracia en países que parecían en principio muy estables, muy maduros desde el punto de vista político-institucional. Ejemplo, Brexit o obviamente Estados Unidos con el fenómeno Trump, ¿no? Pero uno ve las mismas tendencias en otros países de Europa. Bueno, hoy la noticia es que la ultraderecha va a gobernar finalmente una ciudad en Alemania, lo vemos en Austria, en Holanda, hay como emergencias por derecha y un poquito menos por izquierda, porque la crisis de la izquierda es global, de narrativas o liderazgos no democráticos. Ya hace muchos años, hace más de 2 décadas, se puso de moda esta idea de las democracias no liberales, ¿no? Que yo creo que resume bastante bien este fenómeno de liderazgos que cuestionan este basamento de las ideas democráticas. Pero más allá después de eso, se terminan pareciendo a no democracias, digamos, ¿no? por supuesto, o autocracias, ¿no? van como deslizándose Sí. con ritmos distintos y en dimensiones distintas hacia fenómenos autocráticos. Pero no es algo automático, es algo progresivo. Si ustedes quieren, tal vez el país que mejor sintetiza esto es Turquía, ¿no? Pero por supuesto hay otros que también han experimentado o están experimentando fenómenos similares. Ojo que también hay países que parece que se deslizan hacia, digamos, esos planos y finalmente reaccionan. Yo creo que la Argentina es uno de esos países, curiosamente, que a pesar de todos los problemas y a pesar de, digamos, el hecho de que por supuesto esto tiene resultados muy negativos, y lo vemos, están a la vista, cada vez que llegamos a ver el precipicio, volvimos. Pero eso es un pie de página. Déjame volver al argumento central. Más allá de la democracia que está viviendo este cuestionamiento general, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que el sistema de instituciones internacionales que tuvimos a partir de la Segunda Guerra Mundial también está en crisis. Son 2 crisis superpuestas que tienen lógicas propias, pero por supuesto canales de comunicación. Esta segunda crisis a mí me parece más relevante que la primera, porque la pregunta ¿es posible que la democracia sobreviva en el largo plazo con un mundo que vuelva a las tensiones en materia de seguridad que tuvimos antes de la Segunda Guerra Mundial? No casualmente la democracia se establece, se consolida y se expande luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo puedes ver del lado presupuestario, por la cantidad de gasto público que tenés que dedicar a la guerra, o lo puedes ver en otras dimensiones donde la seguridad, no me estoy refiriendo al crimen organizado en materia doméstica, que es otra cuestión, no me estoy refiriendo a los grandes dilemas geopolíticos. Cuando se instala esa agenda, bueno,
Digamos, la democracia como sistema pierde espacio. El ecosistema que uno necesita para que la democracia florezca es un horizonte donde siempre vas a tener tensiones, siempre vas a tener conflictos, pero mal o bien tenés mecanismos para por lo menos procesarlos. Cuidado que, ejemplo, y vos estuviste allá, ¿cuál es el rol de Naciones Unidas en Ucrania? Escaso, magro. Bueno, lo mismo uno podría decir en cualquier otro conflicto que tenemos hoy en el mundo. Eso dice mucho. Y los intentos de reformular, de recrear, de relanzar Naciones Unidas, lamentablemente hasta ahora no han tenido éxito. Algunos han sido interesantes, yo creo genuinos, no han tenido éxito. Síntesis, cuidado, no es solamente la democracia, es el sistema de instituciones más allá de Bretton Woods. Por supuesto, Bretton Woods es parte de esto. Eso está en crisis y no veo que haya energía, intención en la agenda internacional para reformularlo, al contrario. Y cuando caemos en el juego de la polarización, ¿nos perdemos que en realidad quizás la grieta definitiva sea esta? Si abrazamos de verdad una democracia liberal o si coqueteamos con la deriva autoritaria. Fíjate que parte de la polarización que se da en estos contextos de democracias en tensión involucra el sistema de Bretton Woods. Quiero aclarar algo. Uno puede centrarse en el personaje de Donald Trump. Yo creo que es un error. El trumpismo como fenómeno es mucho más interesante que él como líder. ¿Sí? Mucho más diverso, genuino. Hay un fenómeno social, cultural, demográfico, que explica el fenómeno Trump. Bueno, cuando uno analiza fríamente los valores, los conceptos, el tipo de percepción que tienen estos votantes, muchos de ellos clase media, empobrecidos, trabajadores industriales, ahora de servicios, algunos jubilados, la mayoría blancos y sobre todo hombres. Esa gente percibe que el sistema internacional ha jugado contra ellos, que Estados Unidos ha pagado un porcentaje demasiado significativo de la cuota para sostener toda esa institucionalidad y no ha recogido nada. Entonces, por supuesto que, digamos, esta especie de nacionalismo un poco elemental es reforzado con liderazgos que lo capitalizan y por supuesto, lo consolidan, ¿no? Le dan como una narrativa, lo ponen en un relato que tiene mucha potencia. Pero al mismo tiempo hay una sensación de que Occidente estuvo generando un sistema y que en definitiva quien lo capitaliza es China. Síntesis, por supuesto es más complejo, pero ustedes me entienden, ¿no? Y esto yo creo que es algo que hay que pensarlo, porque ¿cuidaron estos demócratas liberales globalistas la situación de los sectores que quedaban literalmente fuera del sistema? No, lo ignoraban. Te cuento una anécdota. Una vez estoy en La Guardia, tenía que ir a Indiana, y me encuentro con un amigo, cliente de un hedge fund, ¿no? Entonces nos ponemos a charlar, tomamos algo, y me dice, ¿a dónde vas? Digo, a Indianápolis. Se me queda mirando. ¿Quién va a Indianápolis? Me dice. Aparte de las 500 millas, ¿qué hay? Digo, ¿a dónde vas vos? No, bueno, tengo que ir a California. Me cuenta, iba por trabajo. Y me dice, de acá, de New York, a California, la mayoría son estados, literalmente, to fly over. Bueno, esos estados to fly over fueron finalmente los que generan esta reacción que es muy genuina, porque cuando te pones a hablar, y me pasó, con trampistas genuinos, los tipos sienten que fueron el pato de la boda, aunque sea mentira. Entonces vuelvo y cierro. Ojo que en este reclamo medio brutal a veces y con exageraciones, hay algo que es cierto, y es que las élites globalistas miraban mucho más lo que pasaba en países emergentes
o se metían en discusiones que tienen sentido, como el cambio climático. A ver, por supuesto son discusiones vitales, y se olvidaban de Main Street. Y esta locura de una polarización Main Street versus Wall Street, estoy por supuesto generando un estigma simplemente para comparar, bueno, termina cuestionando la lógica de la democracia, lamentablemente. Sí, pero además esa subrepresentación de esos sectores es transversal, incluso a los medios de comunicación, ¿no? Pasó también con el fenómeno Bolsonaro en Brasil, ¿no? Uno conversaba con colegas y decía, son tantos, ¿no? Son tantos. Y sí, estaban ahí, siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero son sectores subrepresentados de la opinión pública. Pasó en la Argentina también cuando no entendíamos el apoyo que tenían los Kirchner. No nos pasó, a mí me pasó. ¿Dónde sale ese apoyo? Bueno, de la gente que había sentido que las reformas de los 90 los había dejado afuera. Por más que eso no haya sido cierto, era una sensación de que era algo medio impuesto y medio exógeno, y que había que volver a esta especie de consenso populista, fue una especie de reversión o volver al antiguo régimen, ¿no? Que esta especie de, bueno, de jugar con los mecanismos de mercado había dejado a la sociedad con alto desempleo, mezclando las cosas, porque después uno ve la lógica del desempleo, tuvo que ver más con cuestiones demográficas, el ingreso masivo de la mujer al mercado de trabajo, etcétera, que con las reformas económicas premercado. Pero la percepción era, esto me perjudicó, al margen del 2001, era previo. Bueno, esa bronca fue capitalizada por los Kirchner, y eso, mal o bien, en un segmento de la sociedad sigue hasta hoy día. Por supuesto, devaluado y achicado, pero está todavía. Cuidado, ¿no? Porque cuando uno muchas veces favorece cierto tipo de reformas, narrativas, etcétera, y yo, claro, estoy de acuerdo con las reformas premercado, tiene que tener en cuenta que si no hay una percepción de que el esfuerzo es compartido y equilibrado, uno está, sin querer muchas veces, alimentando el huevo de la serpiente. Bueno, a ver, ¿a qué mundo se enfrenta la Argentina, no? Escuchamos mucho por parte de voces oficialistas, principalmente el presidente, pero también la portavoz, hablar de todos los males o los cisnes negros, por llamarlo de alguna manera, con los que ha tenido que lidiar la actual administración. Pandemia, guerra. No obstante, el escenario de la guerra, y que se entienda bien esto, por supuesto un escenario indeseable, condenable, porque se trata de una invasión a un país soberano, ofrece, tratándose de un país que exporta materias primas, una ventana de oportunidad para la Argentina. ¿A qué mundo nos enfrentamos y qué tenemos que hacer para entender esa ventana de oportunidad? Si vos utilizás argumentos generales para explicar fenómenos particulares, corres el riesgo de que alguien te pregunte ¿y por qué a los demás le van mejores si el mundo es el mismo para todos? O sea, es una falacia. La guerra es la misma guerra para todos, la pandemia fue la misma pandemia para todos. Exacto. O decir, bueno, la sequía le pegó más a la Argentina que a Brasil. Bueno, eso es cierto. Pero excepto eso, son cuestiones generales, ¿no? El proteccionismo de la Unión Europea es el mismo para todos. Entonces, está en vos ver cómo navegás en un mundo con esas restricciones y elaborar su estrategia acorde. Así que pasamos al punto que me parece buenísima la pregunta. ¿Qué mundo tenemos? Primero, características generales. Este es un mundo incierto, muy volátil, muy complejo y muy ambiguo. Uno diría, bueno, pero el mundo medio que siempre fue bastante parecido. Bueno, más o menos, porque en los 90 tenía cierta certidumbre, Estados Unidos era la potencia hegemónica, antes había una guerra fría donde entendías más o menos los parámetros. O sea, vivimos entre, digamos, los 50 y el ataque a las Torres Gemelas, medio siglo, con parámetros más o menos entendibles. Y vos podías descontar y armar estrategias en función de eso. El ataque a las Torres Gemelas cambió todo. Después tuviste, obviamente, la gran crisis financiera internacional, otro cimbronazo. Tenés una revolución tecnológica, digital, ahora acelerada por la inteligencia artificial, que te genera otro motor de modificaciones permanentes en todos los ámbitos de nuestra vida, público, privada, comunicacional, etc. Tuviste la pandemia, que en términos relativos es mucho y es poco, porque comparado con la revolución de la inteligencia artificial, la pandemia
digamos, es un pie de página, ¿no? Pero en su momento nos conmocionó, nos generó como un impacto así durísimo. Entonces es una superposición de cuestiones geopolíticas, la agenda geopolítica vuelve a tener relevancia y, ojo, la Argentina esto no lo está priorizando. ¿Cuánto gastamos en materia de defensa nacional? Bueno, algo así como 0,7 del producto. Es la mitad de lo que gastan los países de la región, irrelevante en materia de seguridad internacional. Ustedes me dirán, ¿me estás pidiendo que asigne presupuesto para reconstruir las Fuerzas Armadas? Yo no estoy pidiendo nada, yo estoy contando que la Argentina, en un mundo geopolíticamente cada segundo más complejo, decidió irresponsablemente, hace 40 años, desarmar su capacidad de defensa nacional. Sin dar el debate, porque hay una ley, hay ministerio, hay Fuerzas Armadas. Si quieren después vuelvo a esto, pero es gravísimo. Entonces, tenés un problema geopolítico. Tenés un problema real de un mundo inflacionario. Pues bueno, estuviste emitiendo de manera descomunal por una década, en algún momento iba a venir la inflación. Bueno, llegó la inflación. Y ahora, como ustedes saben, hay signos de que esta inflación va a ser bastante más difícil de resolver de lo que necesitamos, ¿no? Este fenómeno de lo que los economistas llaman stickiness llegó para quedarse. Conocemos un poco por qué a los políticos les gusta esto, porque licúan deudas de este fondo. O sea, los mecanismos ya los conocemos. Pero esto nos debería preocupar porque es un entorno bien complejo. Cuando tenés, obviamente, esta inflación, tenés problemas de inestabilidad monetaria, en fin, toda la cantidad de la guerra de monedas, de evaluaciones competitivas, todos los temas que ustedes ya conocen, que nos ponen en la agenda previa a la Segunda Guerra Mundial, ciertamente, ¿no? Tenés disrupciones detrás de esta especie de... aquí hay gente que conoce mucho más que yo de eso, ¿no? Todos los fenómenos de relocalización de empresas. Friendshoring, nearshoring, etcétera, etcétera, que suenan maravillosos porque estamos más o menos en el uso horario y en el patio trasero. Bueno, en principio es una oportunidad. No es fácil aprovecharla, tenés que tener capital humano, tenés que tener mucha inversión en infraestructura física, tenés que estar realmente capacitado para sacar ventaja de eso. Pero cuidado porque implican modificaciones muy significativas a la manera en la cual se organizó el mundo por 40 años. Esto no es sencillo. Y los que trabajan en eso saben a qué me refiero. Es realmente un mapa muy distinto donde, fíjense ustedes, como la cuestión geopolítica, sobre todo la competencia entre Estados Unidos y China, te termina impactando en el proceso de toma de decisiones de los países y de las empresas. Ahora voy a decir, bueno, pero es un mundo que te demanda energía, que te demanda alimentos. ¿Cuándo no pasó eso, claro? Siempre pasó eso. ¿Lo aprovechamos? No. Entonces, cuidado que para efectivamente aprovechar esa oportunidad que existe y las otras que también están, la Argentina tiene que hacer un trabajo previo muy significativo. O sea, hoy estamos para salir de esa cancha y pelear. Bueno, algún segmento lo podrá hacer, la industria de conocimiento seguramente, y el campo nos va a seguir dando buenas noticias. Todos sabemos que hay algunos sectores que podrían. Pero bueno, hoy nos enteramos que este gobierno moribundo quiere nacionalizar el litio. Sabemos que no lo va a lograr, que el Congreso nunca le va a aprobar esa ley, pero es una señal preocupante. Así que para eso hace falta una agenda de desarrollo. No me quiero mezclar en el debate electoral, que sea mínimamente consensuada. Acá seguimos sin un plan estratégico de largo plazo. Sin eso no hay forma de que aproveches las oportunidades. No lo hicimos hasta ahora por no tener un plan estratégico. Bueno, si no tenés ese plan, de acá en adelante podrás aprovechar sectorialmente algo, pero no como país. No vas a aprovechar contundentemente esto con el potencial que efectivamente tiene. Bueno, por supuesto que hay varios telones de fondo para pensar la relación de la Argentina con el mundo. Uno de esos telones de fondo es
la tensión, a veces en periodos de remisión, entre Estados Unidos y China, ¿no? Y pienso también en esto, y la pregunta viene a cuento de intentar esbozar cómo debería ser una política exterior consistente para la Argentina. La figura del canciller, por ejemplo, en los Estados Unidos se llama secretario de Estado, justamente porque trasciende al signo político de la administración de turno. Y está en la línea sucesoria. Y está en la línea sucesoria, y porque hay una comprensión de que la relación del país con el mundo se organiza a partir de los valores que, valga la redundancia, organizan al país. La Argentina reescribe el manual cada 4 u 8 años. La pregunta es, ¿cuál debiera ser la hoja de ruta teniendo en cuenta estos múltiples frentes, ¿no? Una guerra abierta en el corazón de Europa, que por supuesto no tiene horizonte de finalización, al menos no próximo, y esta tensión latente entre China y Estados Unidos? No tengo la menor idea. Leo, me convencen algunos autores, los que hablan de pragmatismo, sé lo que hay que evitar, ¿no? Russell y Calle escribieron un paper buenísimo donde dicen hay que evitar la doble dependencia. Bueno, buenísimo. ¿Cómo? Bueno, eso es mucho más difícil, ¿no? Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. ¿Puedes pelearte con tu cliente? Mi viejo tenía una pyme, con el cliente no te peleas nunca. Nunca. Entonces tienes que tener buena relación con el cliente, obviamente. No te puedes pelear. ¿Te puedes pelear con el que te financia? No. Tampoco. O sea, pelearse, no. Ahora, entonces sabemos lo que tenemos que evitar. La doble dependencia y no tenemos que pelearnos con ninguno. Bueno, en el ADN argentino en general está la idea de pelearse con el que uno puede, ¿no? O sea, eso es un pie de página, déjeme volver. Cuando yo miro el momento de mayor expansión capitalista que tuvimos fue cuando coincidió que la potencia hegemónica era nuestro principal cliente y era nuestro financista. Eso se dio a partir del último tercio del siglo XIX y Argentina fue lo que fue, ¿no? Una maravilla. Con problemas, con tensiones, pero, digamos, ojalá pudiéramos repetir ese modelo ahora, ¿no? Ahora tenemos un problema porque se desdoblaron los asuntos, ¿no? Primero, no hay una potencia hegemónica, hay una pelea por la hegemonía. Tenemos a nuestros clientes en general. En Asia no quiero, por supuesto, hay clientes en Europa, hay que venderle lo que uno puede a todos. Eso me queda claro, pero ustedes me entienden, ¿no? Claramente hay una demanda, sobre todo de commodities. En Asia, crecientemente va a ser India el cliente. ¿Cuántos especialistas tenemos en India, en Argentina? ¿Cuánta gente viajó a India? Bueno, deberíamos empezar a tener especialistas en India, programas de estudios sobre India o Asia en general, porque dentro de 30 años la China de hoy va a ser India, créanme, por cuestiones geopolíticas, demográficas. Entonces, hay que mirar a Asia en su complejidad, pero efectivamente ahí hay que evitar de corto plazo, mientras China sea lo que obviamente es y va a seguir siendo en los próximos 30 años, hay que tener una política hiperpragmática. Ahora, en términos de valores, de formas de organización de nuestra vida política, institucional, de raíces, somos Occidente. Sé que esto no es muy popular en algún sector de la política argentina, pero es evidente, es así. Así que esto va a ser algo que va a generar muchas tensiones, que vamos a tener que ir aprendiendo mientras vamos haciendo. Es un típico caso de learning by doing. Sabemos lo que hay que evitar, tenemos una suerte, es que está todo el mundo más o menos en la misma. Algunos creen, y yo no me pongo la idea, de que uno puede armar algún bloque regional más o menos lógico y vas a pelear con algún tipo de capacidad de negociación. Ejemplo, ¿por qué hay una OPEP del petróleo, que ahora la quieren meter a Guyana? Obvio, porque es el país que más crece en América Latina, creció 30% el año pasado, y no tenemos una OPEP de las proteínas vegetales. Porque te sentás distinto a negociar. Si vas con Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, bueno,
te van a escuchar distinto. O sea, uno puede pensar en algún tipo de mecanismo cooperativo, asociativo, para negociar con un poquito más de capacidad. Pero en definitiva, los países van a seguir siendo los actores centrales en el nuevo sistema. Y, insisto, sin una estrategia clara. Gente profesional especializada en negociaciones. Tampoco tenemos eso. ¿Cuántos negociadores internacionales capaces tenemos en la Cancillería? Hay gente muy buena. Yo rescato a profesionales de primera. Pero no lo suficiente para meterte a hacer tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio. En ese plano estamos muy atrasados en términos comparativos con la región. Así que para jugar en primera tenés que estar bien entrenado, Argentina no lo está. En relación con lo que decías de India, ¿te acordás de aquellos memorándum que se firmaron en la administración anterior, en la administración de Macri, ¿no? Macri lo tenía claro eso. Pensando en ese gigante, ¿no? Vos hablabas a 30 años, hay proyecciones incluso mucho más cercanas con respecto a lo que puede significar India y la posibilidad de hackear esa dependencia de China o Estados Unidos. Bueno, a ver, tengo una pregunta aquí que han enviado. Quiero preguntar, pensando en un cambio de gobierno y pensando en el escenario en que Juntos por el Cambio gana, ¿cómo volvemos a generar confianza? Bueno, la confianza es un intangible, ¿no? Y hay bastante literatura de cómo construís justamente esos intangibles. Se sabe algunas cosas, se ignoran otras. El problema es que venís con una hoja de ruta tuya que te pone en problemas serios. O sea, ojalá uno pueda hacer una especie de tabula rasa del pasado, decir, che, empezamos de vuelta. Olvídate que te defaulté 9 veces, que nunca cumplí con un acuerdo con el fondo. Es difícil, ¿no? Entonces, como tenés ese pasado, ahí hay necesidad de sobreconvencernos, primero a nosotros y luego al exterior, que las cosas van a ser distintas. El problema de confianza no es que el mundo no nos cree, lo cual es evidente y es cierto. El problema de confianza es que los ciudadanos argentinos no le creen al gobierno. Ese es el problema mucho más grave y mucho más relevante. Entonces, ahí cambiamos, ahora estamos pensando en materia doméstica. Hay instituciones básicas que tenés que recuperar. Esto es impopular en algún sector de la política argentina, pero uno es la moneda. O decidís no tener moneda, que es una decisión, que si ustedes quieren en términos intelectuales habría que discutirla, porque las opciones hay que ponerlas todas sobre la mesa y tomar la decisión más lógica en función del resultado de corto, mediano y largo plazo. O sea, no hay que negarse a discutir nada en la medida en que uno mantenga un parámetro, digamos, razonable de qué está en juego aquí, ¿no? Pero sin moneda no puedes realmente construir confianza. Entonces hay cosas que son muy obvias. Tenés que probablemente modificar algunas reglas. El otro día me enganché con un político muy importante de Argentina en un debate privado, por suerte, sobre una eventual reforma de la Constitución. Entonces decía, mira, pensarlo bien en este contexto, modificar reglas. Dice, no, hay que modificarla, hay que ir a un régimen de 4 años. No puedes tener elecciones cada 2 años, es un despelote. Y bueno, el problema es que tenés algo que se llama Senado, que tenés en la configuración actual. Duran 6 años en el mandato, pensás cada 2 años modificar en tercios. Bueno, vemos. Digo, el problema en Argentina, ¿son las elecciones cada 2 años o es un poquito más profundo? Si vas a hacer una reforma, ¿no convendría tener en cuenta el ejemplo peruano e incluir constitucionalmente la independencia del Banco Central y una regla fiscal dura que te obligue a tener un presupuesto equilibrado? Yo iría a un superávit de 1 punto, pero bueno, ya soy por ahí demasiado ortodoxo. Porque la única manera que vas a convencer a la Argentina y al mundo de que efectivamente no vas a volver a las andadas, bueno, es con una regla constitucional, creo yo. O con algún tipo de consenso que tenga una mayoría calificada y que diga, bueno, voltear esto es casi imposible. Bueno, pues ya volteaste la convertibilidad que parecía involteable, ¿verdad? Que estaba armado el sistema para que nadie lo voltee.
Bueno, lo voltearon. Entonces vos tenés que elevar los costos de reversión como para que todo el mundo crea que esto se va a mantener. Yo creo que la solución acá es institucional, por un lado, cambios de reglas. Por otro lado, hace falta mostrar una clase política que entienda qué está en juego, que comprenda las soluciones aún costosas y esté dispuesta a pagar un costo político. Eso no lo tenemos por ahora. Yo creo que lo bueno de esta elección, como quedó configurado el sistema, es que en todo caso la discusión es cómo se hace la corrección fiscal, no si se hace. O sea, de Massa, Larreta, Bullrich y Milei son 4 caminos diferentes para hablar, no lo mismo, pero digamos, hay como un objetivo común. En un 70% están todos de acuerdo lo que hay que lograr. Eso es inédito en la Argentina. Ahora, no alcanza con eso, porque parecía que había un consenso entre Menem y de la Rúa de que había que seguir con la convertibilidad. Bueno, 2 años después la voltearon. Así que las reglas por un lado, la clase política por el otro. Y el tercer elemento para recuperar confianza es muy importante, porque si la sociedad en su conjunto, el ciudadano promedio, no siente que gana el nuevo sistema, no hay confianza posible. Porque siempre va a haber un político que de forma aventurera va a tratar de capitalizar el desgaste generado por reformas por mercado y va a ganar elecciones. Entonces, el sistema tiene necesariamente que ocuparse de que haya un equilibrio en los costos y en los beneficios. Si no, no sirve. Miren Chile. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, eso. Parecía que era el sistema, digo, era el mejor alumno de la región, ¿no? En términos relativos. La percepción de injusticia es tan fuerte que parece mentira, generaron un proceso que incluso fue violento de reacción. Veremos ahora cómo termina, pero tiene un presidente que es la expresión de un segmento importante de la sociedad que sentía que el sistema era injusto. Y si uno lo mira, efectivamente es cierto, sobre todo en el acceso a la educación y a la salud, en parte también a la vivienda. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta que al margen de estos cambios institucionales, en la clase política, acá hay una sociedad que viene arrastrando postergaciones durísimas. Uno dice, bueno, 40 y pico % de pobres. Ustedes saben, eso es una estadística. Cuando uno mira en realidad la vida cotidiana, la vida material, las expectativas, lo que piensan ellos del país, de sí mismos, la Argentina ya no es más un país de clase media. Perdió eso. Hay un estudio buenísimo de Fernando Moiguer al respecto, que te quedás muy deprimido. Porque la idea de mi hijo el doctor, la idea de la movilidad social ascendente, en un segmento enorme de la sociedad, no existe más. Entonces, cuidado, que hay que generar mecanismos de distribución basados en el mérito, sí, pero tienen que existir y tienen que ser contundentes. Las señales tienen que estar muy claras de que jugar el juego de la modernidad vale la pena. Hablemos de la relación con la región y hablemos del rol del Mercosur, ¿no? Hace un tiempito, no mucho tiempo atrás, Paraguay tuvo 2 meses, ¿no? Elecciones presidenciales. Su presidente dijo categóricamente dentro del Mercosur todo, fuera del Mercosur nada. Pero lo cierto es que los otros actores del Mercosur han ido cobrando también por la buena salud de sus variables macroeconómicas cierta autonomía también respecto del mundo y de la manera en la que se plantan a negociar con el mundo. En su momento, una manifestación del presidente uruguayo que cayó muy mal al presidente argentino, donde habló de esta idea de que el Mercosur no puede ser un lastre. Vamos a utilizar esa palabra. ¿Se ha convertido la Argentina en un lastre, en una suerte de gran contingencia o liability para que el Mercosur negocie? Y vos decías, bueno, ¿y si nos agrupamos y negociamos en una mejor posición? Bueno, existe algo así como un bloque que nos permite negociar mejor. Lo que pasa es que nos hemos convertido quizás en el primo díscolo del bloque, ¿no? Sí. Lamentablemente. Toda la teoría que te explica el éxito de los países pequeños
y hay textos buenísimos al respecto, está basado en la idea que si vos sos un país chico tenés que ser muy abierto, porque no tenés mercado interno, es muy obvio esto, pero bueno, hay que decirlo. No tenés mercado interno, tenés que abrirte, tenés que competir con lo que puedas, ¿no? Entonces eso guió a muchos países que de la posguerra en adelante crecieron un montón, ¿no? Entonces uno mira en términos relativos, y con respeto a ambos países, bueno, lo bueno y lo malo de Paraguay y de Uruguay, que son en términos relativos y absolutos pequeños. O sea, ellos no tienen opción a estar abiertos. Para ellos Mercosur es un lastre. Lo que ocurrió en los últimos 20 y pico de años es que Brasil se primarizó un montón. Un montón. Entonces, para Brasil, hoy, abrirse tiene todo el sentido. Curiosamente, esta reversión populista que vivió la Argentina, que ha tenido cosas importantes de todas maneras, porque puso en valor algo que estaba en muchos casos desacreditado, y yo creo que fue un error, y es pensar que toda la industria argentina no era competitiva, que había que abrir y que revienten todos, y que eso era bueno, que iba a generar esta especie de, digamos, discurso antiindustrial que me parece un error, porque Argentina tiene una tradición y tiene muchas empresas, y aquí algunas de ellas que son hipercompetitivas. Y si el país tuviese baja inflación o no tuviera inflación, si el sistema financiero funcionara, serían muchísimo más competitivas. No lo son porque no hay crédito interno. Pero vuelvo. El punto central ahí, Caro, es que Mercosur fue concebido no como un instrumento económico que le diera a la región un horizonte, digamos, beneficioso para todos sus miembros. Fue fundamentalmente concebido como una solución en materia de seguridad, de la democracia, para evitar golpes de Estado. En la concepción, yo creo que muy correcta, de, en su momento, Alfonsín y Tancredo, Juan Tancredo Neves, que fue un presidente electo que no llegó a asumir, murió poco tiempo después de ser, por eso asumió Sarney, después de ser electo. La idea era, para evitar que Argentina y Brasil siguieran viéndose a sí mismos, y lo eran, como potenciales enemigos, era fundamental una cooperación en materia estratégica e inversiones cruzadas de los sectores privados de ambos países, teniendo un poco como horizonte lo que era la Comisión Económica Europea en ese momento. No piensen en la Unión Europea ampliada, piensen en el famoso acuerdo del carbón y el acero, de ahí en adelante, ¿no? Entonces, eso, curiosamente, funcionó muy bien, porque Argentina y Brasil, al margen del sable, ¿vieron ayer la foto esa del sable? De Reuters, ¿no? El colega de Reuters. No, hablando en serio, al margen de, digamos, las sobreexageraciones de los vínculos ahora entre ambos presidentes, ese vínculo es muy genuino. Y las Fuerzas Armadas de ambos países efectivamente cooperan. Hablando de confianza, la desconfianza existente entre estos dos países que estuvieron a punto de ir a la guerra al comienzo del siglo XX, a punto. Bueno, esa desconfianza desapareció. Con lo cual, chapó a Tancredo y Alfonsín. Lograron su cometido. Ahora, en materia económica, bueno, miren, si la Comisión Económica Europea con sus reglas estuviese vigente hoy, Europa sería un desastre. Por supuesto que la Unión Europea implicó toda una enorme transformación donde, sobre todo, o fundamentalmente, gracias a la convicción de alemanes y holandeses sobre las ideas económicas, bueno, es una zona abierta, generaron una cantidad de acuerdos de comercio, pero originalmente también era proteccionista. Entonces, el problema acá es que tenés que redefinir el Mercosur. Hicimos un casamiento antes de ser novios, porque fuimos directamente a una unión aduanera antes de ser un área de libre comercio. Eso fue un error probablemente. Pero claro, en el momento que tenés como la posibilidad de coordinar, a veces sobreexagerás, ¿no? Para justamente decir, como esto es difícil de revertir, bueno, avancemos mucho. Si no avanzás construyendo consenso interno y dándole la oportunidad de reconversión a muchos sectores, tenés este problema que te generás una especie de irrelevancia
o costos no menores para los países más pequeños. Síntesis. Yo creo que la idea de la integración es positiva, pero por algo la integración latinoamericana hasta ahora es un fracaso. Porque no tenés la posibilidad de transformar internamente estas narrativas en medidas concretas que te permitan realmente cooperar. Entonces me parece que ahora está la oportunidad porque Argentina y Brasil tienen un perfil productivo común. Curiosamente Argentina, me parece hoy, tiene que resolver el futuro de un montón de pymes que fueron surgiendo en esos últimos 20 años de reversión populista, bueno, que hay que encontrar una salida. O las salidas que cierren. Bueno, si ustedes creen que las salidas que cierren, en la próxima elección va a ganar otro candidato que va a levantar las ideas de otra reversión populista. Aparte, último punto, hay que mirar al mundo. ¿Quién fue el primer líder que ustedes escucharon? Con el Brexit esto no se escuchó. Reivindicando un nacionalismo económico como uno no escuchaba hacía décadas. Fue Trump. Bueno, hoy Biden está reivindicando las mismas ideas de Made in America que Trump planteó hace 6 años, las mismas. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente él quiere el voto demócrata que perdió en esos estados como Wisconsin o muchos otros en el cinturón oxidado, que efectivamente marearon y votaron republicano porque sentían que el discurso demócrata, tan influenciado por Wall Street, los dejaba fuera. Entonces, volvamos al contexto nuestro. El programa que viene, que tiene que tener metas fiscales, monetarias súper rigurosas, tiene que darle una oportunidad a todas estas empresas que existen, que algunas estoy seguro que tienen gente fabulosa que puede reconvertirse, a que lo hagan. Hace falta financiamiento, know-how y oportunidades. Si abrimos la economía de noche a la mañana, olvídense, esto dura poco. Recién estaba pensando que hablabas de la integración latinoamericana y todo eso tiene o resuena en la música de algunos proyectos, ¿no? Sí, UNASUR en su momento, que ahora Lula está tratando de resucitar, pero todos profundamente ligados, yo te diría, a una idea como de club de amigos, ¿no? De afinidades ideológicas, o sea, proyectos que se disipan cuando los amigos dejan de estar todos en el poder, ¿no? El famoso sueño de la patria grande de Hugo Chávez, detrás del cual se columnaron todos, ¿no? Acá debe estar el que más sabe todo esto, que es Rosendo, ¿no? Hay un axioma en la ciencia política que dice que Rosendo Fraga siempre tiene razón, no importa lo que diga. ¿Qué aplica, ¿Qué aplica? Él me enseñó algo que es muy importante. La idea bolivariana en su momento, ¿saben cuál era, no? Construir una coalición en contra de Brasil. No por los brasileños en sí mismos, sino porque estaban los Borbones en Brasil. Esto estamos hablando del comienzo del siglo XIX. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando vienen las invasiones napoleónicas, se raja de Lisboa a Río de Janeiro, ningún tonto, ¿no? Se va a vivir a Río, instala, obviamente, la corona ahí, y el tipo era Borbón. Entonces, la idea de Bolívar, ¿cuál era? Estos van a volver de Brasil. Con lo cual, arma un club de amigos, una coalición en contra de los Borbones. Por eso la idea de la unidad latinoamericana. Bueno, Chávez, curiosamente, reivindica eso. Y termina pactando con Lula, ¿se acuerdan de las empresas que participaron de ese pacto, etcétera, etcétera? Porque Brasil sentía, inteligentemente, que tenía que pactar con este loco que tenía petróleo a 150 el barril y que era una amenaza, ¿no? Entonces, se arma UNASUR, ¿por qué? Como un proyecto brasileño para, de alguna manera, consagrar un sistema de relaciones en la región que le permita a Brasil una proyección internacional, porque Brasil se sigue sintiendo, y lo es, el país más importante de la región, con una pretensión, ustedes vieron cómo lo cargan a Lula ahora. Dice, Lula está planeando una visita a Brasilia, como se la pasa viajando. En serio, lo cargan en los diarios, es muy divertido, ¿no? O sea, de 6 meses estuvo 1 mes viajando, porque la agenda de él es volver a poner a Brasil en el mundo. Bolsonaro se aisló, y es cierto, curiosamente se aisló abriendo la economía, ¿no?
Bueno, ahora Lula quiere volver a tener un rol, bueno, y está viajando por todos lados. Hasta quiere mediar la guerra, se mete en todas. Me hace acordar a Menem en su mejor época, ¿no? Bueno, quiso mediar en el Medio Oriente, en plena intifada, por otro lado, ¿no? Entonces, síntesis. Yo veo que aquí hay que pensar en una región que es muy asimétrica, donde el país que me parece más está alejando del resto es México, que aparte se siente parte de América del Norte, no de América Latina, y en parte tiene razón, por lo menos el norte de México, que la verdad que es infernal como progresó, que está muy integrado al Acuerdo de Libre Comercio, bueno, que ahora se cumple justamente el aniversario, que transformó completamente esa sociedad. Brasil y México son los dos grandes actores. ¿Argentina puede tener un rol? Sí, igual que Colombia, en una segunda liga. En una segunda liga. Ahora, ¿tenemos un rol para jugar ahí? Bueno, con inteligencia, con paciencia, porque nuestros vecinos también nos desconfían. Ahora, hay una dimensión importantísima de la integración que es la energía. No el gasoducto ridículo de Caracas a... ¿dónde era? Ya no me acuerdo. Simplemente llevarlo a Río Grande do Sul. Ya eso sería un paso enorme, porque si encima nos integramos con Brasil en materia energética, le damos, por supuesto, a Vaca Muerta un impulso fundamental, y ahí sí la integración no tiene retorno. O sea, hay proyectos que aparte, ustedes saben, no es muy difícil, es difícil hacer camisea porque hay que pasar por los Andes, digamos. No es muy difícil hacer un gasoducto que llegue a Río Grande do Sul, es la pampa que sigue. No hay, acá hay ingenieros. Corríjame, pero yo le pregunté a un ingeniero que hizo mucho de estas cosas, me decía, mirá, es un sueño hacer ese gasoducto. Igual que el Néstor Kirchner, ¿no? No son obras, digamos, complejas desde el punto de vista ingenieril. Eso, en cosas muy concretas, en pasos, digamos, que sean logrables en poco tiempo, eso es lo que te va dando el sentido de que vale la pena integrarte. No la moneda común del Mercosur, que es un delirio, ¿no? Sergio Berenstein, lo despedimos con un aplauso. Muchísimas gracias, un placer. Un placer.